Muy buenas noches, hermanos. Espero que todos estén bien. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir una vez más su palabra. Y gracias a los hermanos también que ya están conectados. Y esperemos que más hermanos también participen, escuchen. Antes de desarrollar nuestro tema, el compartimiento, vamos a orar, encomendar en las manos del Señor este tiempo. Padre Santo, Señor, te agradecemos por esta nueva oportunidad que nos das de compartir una vez más tu santa palabra. Queremos, Señor, que tú guíes este compartimiento, que tú puedas preparar también los corazones, las mentes, para recibir lo que tú nos has de enseñar en esta noche. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema que vamos a compartir en esta noche es las evidencias de una verdadera conversión. La vez pasada hemos compartido el tema de la verdadera conversión, el significado de la verdadera conversión. Y así como dijimos la vez pasada, conversión significa cambio, significa transformación, significa que en nuestra vida, en la vida de todo verdadero creyente, tiene que haber un antes y un después, una vida pasada y una vida nueva. Pero no es solamente cambio, no es solamente transformación, es más que eso. Porque si hablamos solamente de que la conversión es cambio, algunos malinterpretan y dicen, bueno, yo antes cometía algún pecado, tenía alguna práctica y ahora ya no practico. Por ejemplo, antes fumaba y ahora ya no fumo más. Antes tomaba y ahora ya no tomo más. Antes robaba y ahora ya no. Es cierto, el cambio forma parte de la conversión, pero una conversión genuina es más que eso, es más profundo, es más que un cambio en nuestra vida. Cuando hablamos de conversión, tenemos que hablar de un estilo de vida. Y eso vamos a ir desarrollando en esta noche. ¿Qué significa? ¿Qué significa tener un estilo de vida diferente? Nuestro tema, evidencias de una verdadera conversión. Primeramente vamos a explicar lo que significa esa primera palabra, evidencia. Y para explicar siempre tenemos que acudir al diccionario. Y según el diccionario, evidencia significa certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. Eso es según el diccionario. El significado de evidencia es certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. Hay algo que me llamó también la atención del significado de esta palabra, que dice, en el derecho, en el área del derecho, una evidencia es una prueba determinante en un proceso judicial. Es una prueba determinante. Quien alega es el responsable de aportar las evidencias correspondientes. Es decir,
Al afirmar algo, el individuo debe sostenerlo con una evidencia. Por eso suele expresarse que toda persona es inocente hasta que demuestre lo contrario. Entonces, en el área del derecho, interesante es el significado de esa palabra evidencia, que significa que al afirmar algo, al hacer alguna afirmación, debemos sostener con una evidencia, con una prueba. Debemos comprobar lo que estamos diciendo, lo que estamos afirmando. Por ejemplo, la mayoría de las personas dicen ser cristianas, pero demuestran lo contrario. Bíblicamente todos estamos perdidos. Todos estamos condenados hasta que demostramos lo contrario. Si yo afirmo que soy salvo, entonces yo debo demostrarlo. O no debo demostrar lo contrario a eso. Si yo digo que soy salvo, si yo digo que soy cristiano, entonces yo debo demostrar esa afirmación, esa profesión. O también no tengo que demostrar lo contrario a mi profesión. Y eso podemos ver y vamos a ir desarrollando. Podemos ver claramente en la carta de Primera de Juan, los capítulos 1 y 2. Ahí menciona varias veces si decimos, el que dice. Y es interesante el significado de esa frase, porque señala una posible inconsistencia entre lo que profesamos y nuestra conducta. Es interesante eso. Esa frase, si decimos, el que dice, que se repite varias veces en la primera carta de Juan, señala una posible inconsistencia entre nuestra profesión y nuestra conducta. Algunos sinónimos de la palabra evidencia son demostrar, probar, reflejar, mostrar, revelar, manifestar. Evidencia significa también resultado o fruto. Por ejemplo, en Mateo 7, los versículos 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí el Señor Jesucristo dice claramente que Él nos conoce por nuestros frutos. Él tiene que ver evidencias, pruebas, manifestaciones en nuestras vidas. Yo anoté, mirando el pasaje que ya les mencioné, la primera carta de Juan, los capítulos 1 y 2, leyendo esos dos capítulos, anoté 7 evidencias de una verdadera conversión. Hermanos, y esto es más bien un examen para nosotros. Podemos decir que vamos a hacer una radiografía espiritual
de cada, o sea, en nuestras vidas. Debe ser una radiografía para los creyentes, lo que vamos a desarrollar en esta noche. Y entonces, a la luz de la palabra de Dios, hermanos, vamos a examinarnos, vamos a ver nuestra vida delante del Señor, mirando nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. La primera evidencia que tengo anotado, o el primer fruto, podemos decir también, es: un cristiano disfruta la comunión con Dios y con otros cristianos. Esa es la primera evidencia de un verdadero cristiano, que disfruta de la comunión primeramente con el Señor y también con sus hermanos. Y vamos a mirar en la primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, dice así la palabra de Dios: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El verdadero creyente se goza, disfruta primeramente de la comunión con su Señor. Y ahí tenemos que hablar del tiempo de oración, el tiempo de lectura de su palabra y también el tiempo de cánticos, de alabanza, alabar al Señor. Por lo menos de esas tres formas expresamos o manifestamos nuestra comunión con el Señor. Y con respecto a la adoración, justamente es lo que encontramos en Santiago 5:13, donde dice: si alguno está alegre, cante alabanzas. Entonces, el creyente, la forma de manifestar su gozo en el Señor, es cantando cánticos, alabanzas a su nombre. También, como dijimos, orando y leyendo. El verdadero creyente anhela y se alegra al estar con sus hermanos. En el Salmo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que siente todo verdadero creyente. Siente gozo, es una delicia, disfruta de la comunión con los santos. Y yo sé que todos nosotros estamos deseando, anhelando, añoramos congregarnos nuevamente, ver de nuevo el rostro de cada uno de nuestros hermanos. Yo sé que este es nuestro deseo ahora, pero también quiero decir que aquel que no es verdadero convertido, si antes de esta cuarentena no tenía deseos de estar con los hermanos, no disfrutaba de la comunión con los hermanos, no se alegraba estando juntos con los hermanos en la congregación, si no anhelaba eso antes, ahora les puedo asegurar que menos va a desear. Quizás no tiene ningún deseo de volver a congregarse, pero todo verdadero creyente sí tiene ese deseo y anhela. El que ahora quiero preguntar
con respecto a este punto, con respecto al disfrutar de la comunión con el Señor por medio de su palabra, la oración, por medio de cánticos y de disfrutar de la comunión con los hermanos, pregunto, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con este fruto? ¿Cómo estamos con esta evidencia? ¿Será que pasamos? Porque así como dije, esto es un examen y vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios cómo estamos cada uno de nosotros. ¿Será que estamos bien en este punto? Espero que sí. Si es así, entonces es motivo de gozo. Pero vamos a continuar. Vamos a ver la segunda evidencia de una verdadera conversión. Un cristiano vive una vida conforme a la voluntad de Dios. Esto miramos en el capítulo 1 de Primera de Juan, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí vamos a resaltar algunas palabras. La primera palabra o la primera frase es si decimos. Si decimos. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Que esa frase señala una posible inconsistencia entre nuestra profesión y nuestra conducta. Después la siguiente palabra es andamos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos. ¿Qué significa esa palabra? Andamos. Cuando hablamos de andar, hablamos de conducta. Hablamos de conducta. Andar significa también vivir. Entonces eso es el significado. Nuestra conducta, nuestra forma de vivir. Y la siguiente palabra, tinieblas. Y andamos en tinieblas. Tinieblas sencillamente significa pecado. Entonces dice el versículo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos o vivimos o nos conducimos o nuestra conducta es viviendo en pecados, dice, mentimos y no practicamos la verdad. La siguiente palabra, practicar. Cuando hablamos de practicar, nos referimos a hábitos. Hábitos, la desobediencia a la palabra de Dios es un hábito en la vida de todo aquel que no es cristiano. Aquel que no es un verdadero creyente, aquel que no es convertido, su estilo de vida, él tiene como hábito la desobediencia a la palabra de Dios. No vive una vida de obediencia. Eso es lo que caracteriza la vida de todo aquel que no es convertido. Puede ser aquel que confiesa abiertamente que no lo es, o aquel que dice ser, pero en realidad no es. En su vida tampoco no hay obediencia a la palabra de Dios. Pero continuando, dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado. Si andamos en luz. Andamos, como ya dijimos, significa vivir, significa nuestra conducta. Entonces, si vivimos en luz, y luz sabemos que es la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es el que alumbra, ilumina nuestro camino. Entonces el Señor Jesucristo dijo también de algunas personas que no querían ir a la luz para que sus obras no sean manifiestas, porque sus obras eran malas. Pero aquel que anda en obediencia, aquel que hace la voluntad de su Señor, viene a la luz, viene a la luz, viene a la palabra, viene al Señor, se acerca con toda confianza a Dios, porque Él anda, vive en la luz, vive en obediencia a la palabra de Dios. Muy bien. Pregunto otra vez, ¿cómo estamos en ese punto? ¿Cómo estamos con esa evidencia? ¿Estamos bien? Yo sé que no podemos obedecer a la perfección los mandamientos del Señor, pero quiero afirmar de que todo verdadero creyente procura con todas sus fuerzas obedecer la palabra de Dios. Él procura llevar una vida que agrada a Dios, conforme a su voluntad. Y la única forma para conocer la voluntad de Dios es por medio de su palabra. No hay otra forma. No hay otra forma de conocer la voluntad de Dios si no es por medio de su palabra. Y para conocer la palabra de Dios tenemos que leerla. Leer, meditar, estudiar, y así cada vez más conoceremos su voluntad y andaremos conforme a ella. El tercer punto, la tercera evidencia. Un cristiano se inquieta, y en esta parte quiero que presten atención. Un cristiano se inquieta cuando comete un pecado. El verdadero cristiano, el verdadero creyente, no está tranquilo cuando comete algún pecado o cuando cometió algún pecado. Se siente quebrantado. Y vamos a mirar capítulo 1 de 1 Juan, versículos 8 hasta el 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El cristiano primeramente reconoce el pecado en su vida. Cuando comete alguna equivocación, alguna falla, cuando desobedece la palabra de Dios, cuando comete algún pecado, primeramente reconoce su culpa, su pecado, y confiesa a Dios. Y la confesión, tenemos que entender bien lo que significa confesión. Confesión no es aquella confesión general cuando decimos, Señor, perdona mis pecados. Señor, perdóname por los pecados que he cometido el día de hoy. No es esa la verdadera confesión. Confesión
Si nos vamos al original, al griego, significa decir lo mismo, repetir, es decir, especificar el pecado que hemos cometido. Porque al decir, Señor, perdóname por los pecados que he cometido el día de hoy, quiere decir que no hubo un quebrantamiento. Si hubo un quebrantamiento, no vamos a estar tranquilos, vamos a tener en mente lo que hicimos. No vamos a estar tranquilos hasta confesar ese pecado que hemos cometido. Entonces, la primera cosa que hace un cristiano al pecar es reconocer, luego confesar. Y el verdadero cristiano lleva una vida de arrepentimiento constante. Pregunto, cuando cometés algún pecado, ¿te sentís quebrantado o seguís tu vida normal, como si nada hubiera pasado? El quebrantamiento es una característica del cristiano, así como el arrepentimiento. El quebrantamiento es algo que caracteriza a un verdadero cristiano. Y no solamente cuando nos convertimos sentimos quebrantamiento, sino todas las veces que cometemos pecado. Nuestro tema es evidencias de una verdadera conversión. ¿Cómo yo puedo estar 100% seguro de que soy salvo? ¿Cómo yo puedo tener esa seguridad? Puede ser que a veces dudemos o no tengamos plena certeza, porque al mirarnos a nosotros mismos, al ver que volvemos a fracasar en algunos aspectos de nuestra vida, ahí el enemigo siembra dudas. Pero el verdadero cristiano no es aquel que no comete pecados, sino que es aquel que cuando comete siente su culpa, se siente quebrantado, confiesa a Dios, está seguro de haber recibido el perdón, se levanta y continúa su carrera. Quiero dar un ejemplo. Como dije al principio, la verdadera conversión significa que debe haber un estilo de vida diferente en nosotros. Y quiero dar un ejemplo. Quiero poner a escena primeramente un inconverso. Supongamos que yo fuera inconverso. Bueno, y estoy saliendo para ir al trabajo. Estoy apurado. Y cuando estoy abriendo la puerta, ahí mi esposa me dice: ¿puedes sacar la bolsa de basura de paso? Y ahí yo doy vuelta y le grito. Y le digo: ¿no ves que estoy apurado? Encárgate vos de eso. Y me voy, salgo. Me voy y llego en mi trabajo, pienso en lo que hice y digo: qué bárbaro. ¿Cómo lo que pudo pedirme eso? ¿Será que no vio que yo estaba tan apurado? Le di su merecido. Tenía que hablarle de esa forma. Era necesario que le hable así. Ese es en un inconverso. Ahora, veamos la misma escena, pero ya convertido. Estoy apurado nuevamente, estoy saliendo para ir al trabajo y cuando estoy abriendo la puerta, mi esposa me dice: ¿puedes sacar la bolsa de basura de paso? Y doy vuelta y le grito: ¿no ves que estoy apurado? Voy a llegar tarde, encárgate vos
de eso. Y cuando me voy durante el camino, no estoy tranquilo. Me siento quebrantado. Ya siento arrepentimiento. Y llego en mi trabajo y lo primero que hago es irme al baño, me encierro, me arrodillo y pido perdón a Dios. Y enseguida agarro mi teléfono y le llamo a mi esposa y le pido perdón a ella. ¿Notan la diferencia? ¿Notan la diferencia entre esas dos personas? El convertido actuó mal de la misma forma como un inconverso, pero hubo un arrepentimiento en su vida, hubo un quebrantamiento, hubo confesión a Dios y a la persona a quien ofendió también. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en ese punto, con esa evidencia? ¿Nos estamos haciendo un examen, una radiografía? ¿Cómo está tu vida en ese sentido? El hecho de que hayas cometido cierto pecado no debe ser motivo para desánimo, sino qué es lo que sientes cuando cometes pecado. ¿Será que sientes quebrantamiento o no sientes absolutamente nada y sigues tu vida como si fuera que nada pasó? Normal, ni te acuerdas de lo que cometiste. Vamos a ver un punto más. Como dije, tengo anotado 7 evidencias de una verdadera conversión, pero por el tiempo creo que no vamos a poder desarrollar todos. Entonces vamos a ver un punto más y dejamos hasta ahí. El cuarto punto es que un verdadero cristiano obedece los mandamientos y procura y se interesa en conocer la voluntad de Dios. Y vamos a mirar el capítulo 2 de 1 Juan, capítulo 2, versículos 3 hasta el 5. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Esta es la cuarta evidencia. Un verdadero cristiano obedece los mandamientos de Dios y procura y se interesa en conocer la voluntad de Dios. El verdadero cristiano tiene una vida, tiene un estilo de vida que refleja obediencia. No hay otra forma de conocer la voluntad de Dios si no es por medio de su palabra. Entonces, eso es lo que caracteriza la vida de un verdadero cristiano. Una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y el verdadero cristiano, como dije, se interesa, procura en conocer su palabra, en conocer cuál es la voluntad de Dios. Se interesa si está o no está en su voluntad. Y procura obedecer los mandamientos de Dios. Interesante que este pasaje habla también del amor. El
El versículo 5 dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Qué interesante, hermanos. Amor no es simplemente manifestación de cariño, de afecto. No es solamente eso. Uno demuestra que ama cuando obedece los mandamientos de Dios. Y este es el amor que Dios espera que cada uno de sus hijos manifiesten. El primero y grande mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el versículo 6, por último, para terminar, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así como dije, el cristiano no es alguien perfecto, no es alguien que no fracasa, no es alguien que no peca. Y aquí dice, entonces, ¿cómo se entiende este versículo? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es imposible. Es imposible andar, vivir como Cristo vivió. Es imposible llevar una vida igual a Cristo. Entonces lo que significa es que nosotros, como hijos de Dios, procuramos imitar, procuramos seguir los pasos de Cristo. Procuramos obedecer la palabra de Dios. Procuramos con todas nuestras fuerzas. Así como un niño, él le ve a su papá y le copia a su papá. Las cosas que su papá hace, su hijo también quiere hacer, también procura ser igual a su papá. Y nosotros de la misma forma también, como hijos obedientes, tenemos que procurar ser igual a nuestro Señor. Y Dios dijo en su palabra, sed santos, así como yo soy santo. Entonces, esto es lo que tenía para compartir. No terminamos, sobran todavía 3 puntos más, 3 evidencias. Y con la ayuda del Señor vamos a seguir en otra oportunidad. Y vamos a pensar en esto, hermanos. Vamos a hacernos un examen, vamos a hacernos una radiografía. Y yo sé que va a ser causa de mucho gozo en nosotros al mirar esas evidencias y ver que esas evidencias están en nosotros. Están en nosotros. Yo sé que puede haber muchas evidencias más, muchas pruebas más de una verdadera conversión, y con la ayuda del Señor vamos a ver en otra oportunidad. Que el Señor nos bendiga y que bendiga su palabra en cada corazón. Amén.